Hay enigmas en la historia tan persistentes que se niegan a ser resueltos. No son leyendas brumosas, sino hechos documentados con rigor, con sellos de corte, transcripciones judiciales y diarios de a bordo. Misterios que nos obligan a preguntarnos, ¿dónde termina la realidad y comienza lo inexplicable? Hoy, en Espejos de la Historia, desenterraremos el enigma del caso más famoso de supuesta posesión colectiva del siglo XVII, un drama que enfrentó a la Iglesia con el poder del Estado y terminó con una hoguera. Viajaremos al convento de Loudun en 1634 para revivir el juicio del sacerdote Urbain Grandier. Una historia donde nos preguntaremos, ¿fue obra de fuerzas oscuras o de la manipulación humana? Empecemos en la Francia de los cardenales. La Francia de 1634 era un polvorín político y religioso. En el corazón de esta inestabilidad se encontraba la pequeña ciudad de Loudun, y en ella, el convento de monjas ursulinas. El protagonista de nuestro drama es el padre Urbain Grandier, un hombre de una elocuencia brillante, un orador carismático y, según los registros, un sacerdote con debilidad por los placeres terrenales. Grandier, apuesto y atildado, se había ganado poderosos enemigos con su conducta moral cuestionable y su arrogancia. La superiora del convento, Sor Jeanne des Anges, se había obsesionado con Grandier, incluso solicitándole que se convirtiera en confesor de las 17 jóvenes monjas de la comunidad. Grandier, con desdén, rechazó la petición. Este desaire sin duda fue el detonante. Poco después, los gritos comenzaron. Las monjas afirmaron estar poseídas por demonios. Los síntomas, detallados en las crónicas judiciales de la época, eran aterradores. Blasfemias y gritos, convulsiones violentas, un odio y repulsa irracionales a los objetos religiosos, e incluso la capacidad de hablar lenguas muertas desconocidas. El caos se apoderó del convento. El canónigo Mignon, un rival de Grandier, se apresuró a asumir el cargo de confesor, y bajo su dirección, las monjas, en sus arrebatos de supuesta posesión, comenzaron a nombrar a su supuesto hechicero, el padre Urbain Grandier. Pero Espejos de la Historia debe buscar el documento de la verdad. Detrás de los demonios se movía la política más oscura. El caso no era solo una disputa local, se convirtió en un asunto de Estado. El verdadero villano de esta historia no fue un demonio, sino el hombre más poderoso de Francia, el cardenal Richelieu. Grandier había cometido una gran imprudencia. Se había puesto del lado de las autoridades locales para obstaculizar la demolición de las fortificaciones de Loudun, una demolición ordenada directamente por Richelieu para centralizar el poder de la corona. Grandier se había convertido en un estorbo político y personal para el cardenal. Richelieu envió a su emisario personal, el temido Laubardemont, a Loudun. Su misión no era investigar la posesión, sino garantizar la caída de Grandier. El juicio de 1633 a 1634 es un estudio escalofriante de la manipulación. Se presentaron documentos falsos, incluyendo un supuesto pacto firmado por Grandier y varios demonios, entre ellos Asmodeo y Leviatán. Los exorcismos públicos se convirtieron en un espectáculo, con las monjas actuando en una histeria colectiva, incitadas por los propios sacerdotes. A pesar de que Grandier siempre juró su inocencia, y a pesar de la ausencia de cualquier prueba tangible de brujería, Laubardemont consiguió su condena. El 18 de agosto de 1634, Urbain Grandier fue torturado, obligado a vestir una camisa de azufre y llevado a la plaza del mercado, abarrotada de público. Le ofrecieron el perdón de la estrangulación si confesaba. Grandier se negó, incluso en el fuego. Sus últimas palabras, registradas en las crónicas, fueron: «Dios mío, tened piedad de mí». El caso, hoy, es visto por la mayoría de los historiadores como un terrible ejemplo de la confluencia de histeria colectiva, represión sexual y la manipulación política. Pero la sombra de la duda y el terror permanecieron. Las crisis de posesión continuaron durante años después de la muerte de Grandier. La tragedia de Loudun no fue una victoria del infierno, sino un triunfo amargo de la ambición humana. El caso, documentado en crónicas judiciales y cartas, es el ejemplo perfecto de cómo el miedo a lo demoníaco
puede ser la herramienta más efectiva para la manipulación política. El terror que se apoderó del convento fue real, pero la mano que encendió la hoguera no era la del diablo, sino la fría y calculada mano del poder. Las monjas poseídas nos enseñan que el verdadero mal no siempre se manifiesta con cuernos y tridentes, sino con la calumnia y el decreto de un tribunal. Si valoras esta inmersión en la documentación real para desvelar los enigmas que han fascinado a la humanidad, si buscas el rigor en el análisis de las sombras, suscríbete a Espejos de la Historia, comenta y acompáñanos en el próximo viaje a los confines de lo documentado y lo inexplicable. Muchas gracias por vernos.